¿Qué pasa, chavales y chavalotas? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo, chavales? Pues hoy quería mostraros el gameplay que ha habido de Path of Exile 2. A todos os sonará este juego. Para mí es la gran esperanza, viendo cómo es que lo que está sucediendo últimamente con Diablo 4. Ya sabéis que Diablo 4 no tengo muy buenas expectativas de momento porque parece que Blizzard solo le importa el dinero y es una pena, la verdad, pero bueno, no es un vídeo, no quiero hablar aquí de Diablo 4, vamos a hablar de Path of Exile 2, que yo creo que se va a comer a Diablo viendo lo que veo. Y nada, como comentaros, creo que habían anunciado una expansión nueva para Path of Exile 1, ¿vale? Que sale el 5 de diciembre o algo así, no me acuerdo exactamente la fecha, si me equivoco podéis decirme en los comentarios y darle a suscribiros, como ya sabéis. Pero creo que van a hablar de ello. Y han mostrado un gameplay que la verdad es que estoy flipando bastante del mercenario, ¿vale? Que parece que es un shooter el juego, porque es que es como pum, 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 mata, 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 mata. La verdad es que mola ese estilo de juego, porque va a haber varios estilos de juego dentro de este juego. Y nada, tiene muy buena pinta, gráficamente impresionante y tal. Tampoco me quiero enrollar más, la verdad. Prefiero que veáis el vídeo vosotros, el gameplay, vamos comentando. Y como deciros que la beta cerrada sale en junio, ¿vale? Acordaros de esto. Así que nada, sin ánimo de decir más, vamos a ver el gameplay, a ver qué se cuenta. Impresionante. Vamos para allá. There's not a job A out ver. there I won't take, so long as Buah, the los pay's planos good son la caña, and ¿eh? a crossbow can solve it. Buah, qué guapo, tío. Cómo revienta con la ballesta, ¿eh? Qué guapo. Oh. I'll take 'em all down, one bolt at a time. When thinking about each new class, we really try to think about how we can make combat feel different from all the Qué others. revienta. For the Parece que mercenary, tiene that varios difference is the disparos. Bueno, crossbow. según comentan, tiene The varios disparos la crossbow is ballesta. fundamentally different than a Había oído regular también bow que because decían it que iba a fires haber modo instantly instead franco, of needing to be drawn modo back. recortada con la propia This ballesta, means that you ¿sabes? need Lo estoy immediate viendo aquí. feedback. Madre mía, Clicking the cómo fire revientas button con should make the esto. character shoot instantly, just like in a shooter. Una de las muchas clases que soon as we tendrá para experience Exile. that, Como bien we sabéis, realize se ha that there are a hablado lot de of design muchísimas lessons to clases. Ya learn sabéis from que en Diablo Junto, solo hay so 5 we clases, fully es muy embrace them. sencillo. Aquí va a haber más clases. In Path of Exile 2, we Madre have mía, crossbows cómo that me ha work like reventado ahí. sniper rifles, shotguns, and assault rifles. Ah, mira, ha cambiado el rollo de la ballesta. Buah, parece un shooter, ¿eh? Es lo que estaban comentando But in order to muchos, really get shooter-like muchos diarios gameplay, sobre el we juego, wanted to go further. que In parece Path que of es un Exile shooter. 2, we now support WASD Parece que es un movement. shooter el juego. You can now walk around in any direction independent of aiming. In fact, if this is your preferred method of gameplay, you can use it on any class, regardless of what weapon type you're using. You can change between click to move or WASD at any time. Toma, para que vuelvas. You can only hold 2 crossbows at a time, but Path of Exile 2 is all about interesting combinations of abilities, and this is where ammo skills come in. This is a burst shot crossbow, and right now I have armor-piercing ammo equipped, which makes it very effective when facing a group of enemies, since it pierces right through them. Bloody horrors! But there are other ammos too. For a bigger single target, it might be a good idea to switch to incendiary. The more projectiles hit the target, the stronger the ignite, so you'll want to get up nice, close and personal with this one. If you have a bunch of targets running at you, you might want to slow them down. In this case, you could switch to permafrost burst shot. Shooting a bunch of smaller enemies at range will chill them, and potentially even freeze them in place. La verdad es que mola un montón, madre mía tú. Vaya Once you have some reventada, frozen enemies though, Muy you guapo can el switch back gameplay to armor Ganas de que piercing. salga el juego. Shooting a frozen enemy with armor Como ya piercing he burst shot comentado, will va a explode haber the una ice, beta doing a en huge amount of verano del damage to juego, all ¿vale? En nearby junio hay una enemies. beta cerrada del juego, ya iremos informando de más. Madre mía tú. Another feature crossbows have is attachments. This is a grenade launcher. As you can see, when I equip it, it appears on the underside of the crossbow. These attachments are just like skill gems, so you effectively get extra skill slots, and you can augment these with Como support granadas. gems, just like Parece regular tirar como skills. como tira lanzagranadas, tú. La customización del Path of Exile, ya lo metéis el 1, va a ser mucho más These amplia grenades que el take a Diablo while to 4. El Diablo 4 explode, es so it's a un good idea juego to más pair them sencillo, with some ¿vale? kind of crowd control, like Madre permafrost mía, burst tú. shot. Fiesta. We have other grenades too though. This attachment is a flash grenade. It does barely any damage, but it does a huge amount of stun. It can be a great opener before you run into Ah, vale, combat. para dejarlos como groggies. Qué guapo. Tiene como
como armas secundarias que le añades, que son bombas, como bombas que vas tirando aparte. Vamos, es que es un puto shooter. O sea, me recuerda. ¿Os acordáis del Doom, el Quake? Cuando tenías la recortada y luego tenías la secundaria que era como la granada que tiraba. Pues es lo mismo, pero visto desde arriba. Desde luego que esto parece un shooter ahora mismo, ¿eh? Madre mía. Now, another thing that oil can do is be set on fire. Any burning enemy or explosion will ignite the oil, causing extra burning damage. No tiene nada que envidiar a Diablo 4 este juego, y de hecho ya os digo que Diablo lo va a pasar muy mal como no espabilen. One of the problems with burst shot crossbows is that Recordad each que este juego pellet es doesn't do gratuito, much damage Luego habrá individually. cosas de pago, This tal, means ya that if sabéis, y enemies tal, have pero el juego armor, es then it gratuito. will be very effective preventing that damage. But thankfully, you can equip an additional crossbow in your second weapon set to deal with the weaknesses of your primary weapon. This is a rapid shot crossbow. Rapid shot is great for closing on enemies because you can shoot while running. In Path of Exile 2, we now have the ability to allow you to use some skills while moving. Being able to create skills like this opens up a lot of new design space and allows us to really increase the pace of combat. The armor-piercing version of Rapid Shot slowly erodes a monster's armor. Once the armor is fully broken, you can easily switch back to Burst Shot to deal much more damage. Madre mía, como Being revienta. able to run while shooting with Rapid Shot is also great for when you want to perform a fighting Claro, es retreat. que estamos hablando de un juego gratuito, ¿sabes? O sea, luego que sí, habrá cosas de cosméticos y tal, pero es que recordad que Diablo 4 costaba 70 euros o 100 euros la versión más Using cara. permafrost ammo with Encima Rapid Shot is pretenden que also pagues pases useful de if you need batalla. to retreat. En fin, When you shoot the ground, it vamos a creates seguir ice disfrutando de crystals. esta If you draw beta, monsters o sea, de back over este these gameplay, crystals, they explode, que chilling al the final me monsters. caliento y empiezo a It's poner great verde if a you want to Diablo. set up a safe zone before pulling the Madre next mía, pack. pues esto parece que ya es una... Madre mía, cómo revienta, tú. Pues me está molando el mercenario, Slowing Habrá que enemies ver más down can come personajes, handy pero if vamos, you el want to use the mercenario me está incendiary molando, version of Rapid Shot. Vaya Using bicho, this tú. skill requires that you charge up a little bit before it fires, but as it continues to heat up, it will do more and more damage. It has a really large clip size, so you can just keep firing and firing with it. But the other really useful feature is that when the crossbow is heated up, it adds extra fire damage to any grenade that you launch. Pero chico... Va, locura, Now I've been using explosive grenades here, but it will work equally as well with revienta todo lo flash que se or mueve, oil grenades Vale, too. lo he dicho, parece If un you use it shotgun with oil up, grenades, el the puto oil will mercenario. catch fire immediately. El típico juego de estos de ir avanzando. Madre mía. Para gusto los colores, habrá gente que le guste este rollo de juego y se pedirá el mercenario, habrá otra gente que le guste más el mago, otro que le guste más el nigromante, según le vaya dando. Que es lo guapo de estos juegos. Another crossbow type that you can find is Power Shot. This one works just like a classic sniper rifle. Use it with Madre armor-piercing mía. ammo and it will penetrate armor on targets. So it's a good idea to ¿Qué use when lanzas something's ahí, tío? really tough. Back down or die! Now this skill has another interesting interaction with armor break. If an enemy has its armor broken, then your power shot Madre hits a mía, weak tío. spot and does a huge amount of single target damage, with a bunch of extra stun for good measure. Tío, chico. Now, the incendiary version of Power Shot is more like a rocket launcher. It does a big explosive blast at a distance. One of the really useful features of this version is that you can explode any grenades that happen to be on the ground. This combo also works really well Madre with mía. incendiary Ya puede rapid shot. espabilar Diablo I'm gonna charge up the porque heat se on my le come, crossbow,
Shoot out a Path of bunch of Exile 2 grenades se va a and comer a start the Diablo, tiene toda la fireworks with a pinta, power veremos a shot. ver. Pero tiene toda la pinta. Madre mía, tú. The ice version of Power Shot Qué creates locura, frost tío. walls at a distance. This is great for crowd controlling monsters in tight passages. The wall segments have other uses too. If they get destroyed by monsters, then they will Venga, ahí sí explode, está. doing a small amount of damage. Madre mía, ráfagas pega tú el... Qué guapo, ha hecho como unos bloques de hielo ahí para que no pudieran pasar, ¿no? Algo así, qué movida, tú. Now, remember that burst shot combo with frozen enemies we did earlier? A ver, ¿qué That hay works with ahora? ice walls too. Let's put burst shot back on. Now I can fill up this Madre area mía, with ice tú, walls como bloques and de shoot them hielo, with tú. armor-piercing burst shot for a huge Que amount les of deja ahí damage. atrapados, tío, y luego los revienta o no sé qué cojones hace. Vaya locura, chaval. All right, it's time to face the boss for this Qué area. guapo, ¿eh? Let's see how we fare against her with all the skills I've shown you so far. Bueno, un boss. Va con las tijeras ahí, con el tijerator. Oh, lo ha reventado bien, ¿eh? Ah, que se saca otro bicho, tú. Hola, todos los chavalitos ahí. Hola, hola, bucaque, tú. Qué guapo, chavales, ¿eh? Madre mía, tú. Qué guapo, chaval. Guau, mira, lo revienta, tú. La bucaque, tú. Cuidado. Vaya movidas, chaval. Vaya movidas. Vaya movidas. ¡Hala, hala, 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 tú! ¡Hala! ¡Ah, fuerte, lo reventó! ¡Qué guapo, chavales! ¡Qué guapo! And that's the mercenary. It feels totally different than anything guapo. we've made before, and shows you the range of what's possible in Path Pues of nada, Exile 2. chavales, hasta aquí el gameplay. ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo, qué pinta tiene este juego! ¡Qué pintaza tiene este juego, chavales! Pues nada, he flipado viendo el vídeo. Así que nada, por comentar, por ir comentando lo que os comentaba. La verdad es que me ha parecido un poco soter el juego, que es lo que decían en muchos medios, que esta clase convierte el juego en un shooter, básicamente, ¿vale? Su fuerza está basada en sufrir compañía de la ballesta, que es su arma principal con la que va a destrozar a todos los enemigos que se crucen en el camino, está claro. Es que la ballesta recuerda el típico movimiento con WSD, que no es que con el mercenario estamos jugando un shooter en lugar de un RPG, macho. Es increíble. Ya te digo que puede ser lo que están diciendo, que la ballesta puede convertirse en escopeta, en un rifle de asalto, de un fusil de francotirador. Tendrás proyectiles normales de fuego, de hielo, que la ballesta. Lo de hielo mola un montón, ¿eh? Así que nada más que comentar, chavales. La verdad es que la pena es que no esté el juego ya. El juego han dicho que va a haber una beta cerrada para junio del 2024 y yo me imagino que ya saldrá o a finales del año que viene o para el 2025, ya sabéis cómo es esto. Pero tiene una pinta que flipas. O sea, la verdad es que me he quedado flipado con el juego, ¿eh? Nada, poco más que deciros. Falta más de medio año para la llegada. Ya te digo que la beta en principio va a llegar el 7 de junio. Así que habrá que probar esta clase de mercenarios si no dejan en la beta o veremos a ver, porque la verdad es que tiene una pinta el juego que flipas, ¿eh?
Así que nada más, que espabile Blizzard, que espabile Diablo, que aparte este juego es gratuito y lo lleva crudo Blizzard, lo lleva crudo Blizzard. Así que nada más, chavales, espero que os haya gustado el vídeo del gameplay del mercenario de Path of Exile 2. Nos vemos en el siguiente vídeo. Darle like, suscribiros, poner cualquier comentario y vamos hablando sobre esto. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.